Digo, hemos visto que la agenda de reformas que propone el gobierno de Temer es una agenda muy parecida a la que tiene en carpeta Macri para la segunda parte de su gobierno. O sea, porque este gobierno tiene la peculiaridad que te avisa por los medios de comunicación, particularmente por el diario La Nación, qué es lo que piensa hacer. Bueno, y ya anunció por lo menos 4 reformas estructurales que es importante que nosotros tengamos en carpeta porque hacen, en definitiva, la discusión del poder en la Argentina. La primera reforma es la reforma tributaria. Ustedes ven que el gobierno está planteando inclusive la constitución de una comisión bicameral para plantear una reforma tributaria en el sentido contrario de lo que la plantearíamos nosotros, ¿no? Están viendo cómo hacen para que las grandes corporaciones, legítimamente y garantizados por la ley, puedan pagar la menor cantidad de impuestos posible. Esa es la primera reforma. La segunda reforma es una reforma integral del régimen laboral. Los compañeros también lo deben saber. Avanzaron hasta acá la modificación de la ley de las ART, avanzaron hasta acá en la modificación de algunos convenios colectivos de trabajo, pero van por una reforma mucho más profunda, más estructural. La tercera reforma es la reforma del sistema previsional. Estas dos últimas son las que están discutiéndose hoy en Brasil, ¿no? Ellos plantean la necesidad de modificar el sistema previsional, aumentando la edad jubilatoria, eliminando los aportes patronales y fundamentalmente, que es un consejo del Fondo Monetario Internacional, eliminando al menos una de las 2 indexaciones semestrales que tiene a partir de la ley de movilidad jubilatoria impulsada por el kirchnerismo el sistema previsional argentino. Ustedes saben que supuestamente, salvo en esta oportunidad, digamos que las jubilaciones perdieron contra la inflación, la ley hace que los jubilados cada 6 meses puedan reactualizar sus saberes, ganándole un puntito, medio puntito a la inflación. Como se derrumbó la recaudación, eso afectó la fórmula polinómica, la conclusión es que los jubilados perdieron frente a la inflación en una nueva derrota, digamos, de la que el neoliberalismo nos tiene acostumbrados. Y hay una cuarta reforma, que para mí es la reforma más importante, compañeros, que es la reforma del orden cultural. Porque el neoliberalismo en esta etapa está pensando cómo hace para garantizar el ajuste con estabilidad social. Durante los 90 se aplicó un programa económico de ajuste estructural sabiendo que el campo nacional y popular estaba desorganizado como consecuencia del golpe de mercado que le practicaron a Alfonsín. Entonces había margen para aplicar lo que ellos llamaban cirugía mayor, porque no solamente estaban desarticulados, sino porque además el caos social que había devenido en la crisis que termina el gobierno de Alfonsín con la hiperinflación, les daba el margen y el respaldo internacional en el marco del consenso de Washington para avanzar en esa dirección. Pero en esta oportunidad, por eso también me parece que es importante poner el caso de Brasil para compararlo, no pudieron hacer con Cristina, con Axel y con el compañero lo mismo que hicieron con Raúl en el 89. Porque efectivamente, 2014 y 2015 trabajaron activamente para provocarle una crisis económica y una corrida cambiaria a Cristina para generar las condiciones de caos social que les hubiese permitido poder aplicar un programa de reformas estructural sin tener la resistencia del campo nacional y popular. Cosa que por el coraje de Cristina y el coraje del equipo económico no lograron hacer. Entonces, como no lograron provocar esa crisis, no lograron, entre otras cosas, partirnos la voluntad nosotros. Por eso saben que para aplicar este programa de reformas estructurales, que ellos llaman reformas de segunda generación, necesitan aplicar una reforma cultural profunda para garantizar que los sectores subordinados acepten con pasividad su condición de tal. Cuando hablamos de neoliberalismo, de lo que estamos hablando en definitiva es de la consolidación de una matriz de desigualdad donde lamentablemente ciertos sectores populares, porque también hay que identificar esto, acompañan con su voto esas políticas que van en contra de sus propios intereses y lo hacen sosteniendo 2 cosas. O que evitaron una crisis peor, porque como no pudieron generarle la crisis a Cristina que le generaron a Alfonsín, te dicen que esta se vivió en realidad nosotros vivimos una crisis asintomática, o sea que estábamos en crisis pero que no nos dábamos cuenta porque no había síntoma. O que lo que están haciendo en realidad es modificar distorsiones de la economía para garantizar que haya distribución del crecimiento y el bienestar en un futuro. O sea, ellos polarizan mucho con la idea del populismo, diciendo el populismo reparte ahora, ¿no es cierto?, y te complica el futuro. Lo que nosotros hacemos es reacomodamos algunas variables ahora para que estés mejor más adelante. Ambas definiciones, absolutamente, son un invento y son una construcción mediática, una construcción, si se quiere, deliberada,
por poder hacer pasar un mecanismo de ajuste y de pérdida de derechos adquiridos que desde condiciones normales, como las que tuvimos, por ejemplo, condiciones normales no sé, pero por lo menos desde condiciones de igualdad, serían inaceptables por la gente. Entonces, sin reforma cultural no existe este proyecto económico.